Hola amantes de los libros, ¿cómo están? Soy Mabel López, la doctora en Historia y docente universitaria que reseña investigaciones por Internet. Desde hace varias semanas me llegó una cajita de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, que he reservado cuidadosamente para hacer un unboxing en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Esta edición 2025 ha sido muy rica en novedades editoriales historiográficas y hoy las y los invito a que me acompañen a abrir una cajita que me envió el colega Daniel Pajón, colega por editor y colega por historiador. Vamos a abrir la caja. ¡Qué hermosura! Miren esta belleza, una linda identificación del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional, sede Medellín. Creo que esta cajita la voy a conservar con mucho cariño. Miren ustedes, el primer libro, Una calavera excepcional en tierra baldía, armas y letras de la colonización en el siglo XIX colombiano, del profesor Alfonso Rubio. Vamos a proceder a abrirla. Miren ustedes la belleza, muy bien terminado, un libro muy bonito. Y vamos a leer la contra. En 1781, en tierras del Estado Soberano del Tolima, se abre un expediente judicial por el crimen de José María Cadavid. En el sumario aparece un extenso y sorprendente documento escrito en la cárcel por el propio acusado, que se titula Apología de Francisco Antonio Marulanda. El homicidio tuvo su origen en el enfrentamiento que se había dado entre ambos por la propiedad de ciertos baldíos. A partir de este expediente, el propósito unificador que atraviesa el libro es el deseo de comprender la ubicación de un letrado popular vinculado al pensamiento católico por la vertiente de un cristianismo igualitario en un ambiente rural y en la cotidianidad de la vida material en la que se desenvolvió el fenómeno de la colonización. Un ejercicio de microhistoria. Esta obra del profesor Alfonso Rubio es una novedad editorial que encuentran ustedes en la Feria del Libro de Bogotá. Se publicó en 2024. Inicia con una introducción, sigue con el relato judicial que da cuenta realmente del caso, un ejercicio de microhistoria muy desarrollado. Luego tenemos el capítulo 2, que se titula La Apología de Francisco Antonio Marulanda. Aquí ya haciendo más análisis de la parte discursiva como tal del documento de la fuente primaria. El tercer capítulo se titula La colonización, un proceso de ocupación. Tiene a su vez su introducción y otros apartados. Y el objetivo de este capítulo es, a través de la categoría colonización, analizar el caso de estudio. Vemos aquí algunos epígrafes con los que comienza la publicación. En cuanto a la materialidad, miren la belleza que nos trae esta publicación. Un fino detalle, un coqueto detalle de la portada del proceso judicial que motiva este libro, Una calavera excepcional en tierra baldía. Es la portada de la causa, preciosa, la fuente primaria. Luego viene la explicación del caso judicial y, como ya les expliqué, el primer capítulo lo narra de una manera muy detallada. En el segundo capítulo se sitúa históricamente quién es Antonio Marulanda. Y el tercer capítulo trae consigo el desglose de la categoría colonización, apoyado en recursos gráficos como mapas. Invitadas e invitados entonces a consultar esta hermosa publicación, Una calavera excepcional en tierra baldía, armas y letras de la colonización en el siglo XIX colombiano, del profesor Alfonso Rubio. Lo encuentran en el stand UNAL de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Aquí tenemos otra publicación,
Mujeres y anticoncepción, discursos y prácticas, Medellín 1965-1975, de Estefanía Rivera Guzmán. Esta publicación fue presentada el día de ayer en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en el stand UNAL y la pueden conseguir allí. Las y los invitamos a ir al stand UNAL de la Feria del Libro de Bogotá, Pabellón Universidades, segundo piso. Vamos a leer la contracubierta. Mujeres y anticoncepción, discursos y prácticas, Medellín 1965-1975, es un trabajo de investigación histórica que explora un tema poco abordado, la historia de la anticoncepción moderna en Medellín, Colombia, durante la década de 1965 a 1975. Durante esta década, el discurso de la explosión demográfica impulsó la consolidación de políticas internacionales de control de la natalidad. En Colombia, estas políticas se materializaron a través de los programas de planificación familiar y en Medellín a través de los centros de salud. En contraste, la Iglesia Católica emprendió una campaña para condenar los métodos anticonceptivos artificiales y promover los métodos naturales, difundiendo el ideal de mujer como madre y esposa. El cuerpo de las mujeres se convirtió en un elemento central para poner en marcha las políticas de control poblacional y, en el caso de la Iglesia Católica, estimular la reproducción. Ambas posiciones tenían el interés de mantener un orden social perpetuando la jerarquía de género heteronormativa, patriarcal, blanca y determinada por la clase social. Sin embargo, el control de la natalidad dejó de ser un argumento instrumental y se abrió a discusiones más profundas sobre el papel de la condición de las mujeres, las realidades de las mujeres trabajadoras, sindicalistas, obreras, estudiantes y militantes de izquierda las llevaron a dirigir sus luchas por la libre opción de la maternidad y buscar estrategias para divulgar el uso de métodos anticonceptivos. Esta obra no solo contribuye a la comprensión de la lucha por la autonomía personal y reproductiva, sino que también desafía los discursos hegemónicos y proporciona un contexto esencial para comprender los procesos históricos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, la búsqueda de la libertad y el placer en Medellín. 1965-1975. Vamos a ver un poquito de la materialidad del libro. Nuevamente estamos en la colección Folios. Una portada que por el atuendo de los personajes nos permite intuir que se trata de los años 70. Aquí tenemos una fotografía que nos habla de la cotidianidad de la época. Pero también tenemos en primer plano a las mujeres trabajadoras, para quienes seguramente el tema de la anticoncepción fue central, debido a las dificultades económicas que implicaba mantener una familia numerosa. Estefanía Rivera Guzmán es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y magíster en estudios de género de la misma institución en la sede de Bogotá. Y este libro deriva de su tesis de maestría, que recibió distinción meritoria. Voy a mostrarles un poquito de la materialidad del libro. Inicia pues con su introducción reglamentaria. El capítulo 1 es el problema del crecimiento demográfico en Medellín, de 1965 a 1975. Este es un abordaje demográfico, entonces obligatoriamente está acompañado de gráficas que permiten contextualizarlo. El tema de la natalidad, de la mortalidad, para comprender y dimensionar la necesidad o la inquietud de la sociedad sobre los métodos de anticoncepción en Medellín entre la década del 60 y del 70 del siglo XX. El capítulo 2 se titula Inicios de la anticoncepción moderna y de los programas de planificación familiar. Y aquí, en este caso, tenemos una cartografía de los centros de salud de la ciudad de Medellín en 1975, que permite darle también un contexto al sistema de salud. Aquí tenemos algunas gráficas sobre la atención de anovulatorios por el Centro de Salud de Medellín. Hay también una gráfica sobre
atención DIU por centro de salud en el 74. Estamos hablando de métodos de anticoncepción. Y atención del método del ritmo y otros por el Centro de Salud de Medellín en 1974. Muy interesante este tema. En el capítulo 3, titulado Iglesia Católica y sus argumentos contra las prácticas anticonceptivas, 1965-1975, vamos a encontrar algunas figuras, por ejemplo, como esta de periodos políticos y religiosos de 1965 a 1975, para entender un poco ese correlato entre la administración gubernamental, los gobiernos y el papel de la iglesia. Recordemos que este tema de la anticoncepción por el lado de la medicina fue un llamado al cuidado de la salud de las mujeres por el riesgo que suponía tener continuos partos, pero por el lado de la iglesia también hubo resistencias por considerarla contraria a los designios de Dios. Aquí tenemos otra familia numerosa de 1973. Aquí está Clio, el asistente. Acá está Clio, el asistente, tratando de meterse en la cajita. Clio, por favor. Papino. Y posteriormente le da paso al capítulo 4, titulado Experiencias y prácticas anticonceptivas desde la voz de las mujeres en Medellín. Aquí se recuperan entonces los testimonios de las mujeres. Este capítulo también está acompañado de caricatura. Aquí, por ejemplo, esta caricatura habla precisamente de la dificultad de las familias más humildes para acceder a los métodos de anticoncepción. Dice, es que no me puedo dar el lujo de gastar en píldoras. Y miren la cantidad de hijos que relaciona la caricatura. Entonces también las discusiones sobre cómo la ciencia plantea alternativas, pero que son alternativas costosas, que no necesariamente están al alcance del público general. Aquí tenemos una caricatura muy interesante, enmarcada en el tema de la Alianza por el Progreso, donde el tío Sam le está diciendo a América Latina, yo más bien le recomendaría píldoras para el crecimiento. Desde la interseccionalidad, distintos tipos de mujeres, las mujeres hippies que reclamaban el acceso a la píldora, las mujeres trabajadoras. Veamos cómo comienza Estefanía Rivera de Guzmán sus reflexiones finales. Al iniciar la indagación sobre las prácticas anticonceptivas se pretendía dar cuenta de si las mujeres de Medellín en la década entre 1965 y 1975 tuvieron la posibilidad de elegir la maternidad. En el proceso de investigación y búsqueda de fuentes emergieron discursos de la época que, más allá de plantear un punto de vista sobre la anticoncepción, buscaban influir en las prácticas de las mujeres. Con la información obtenida a través de diversos documentos históricos, se deseaba construir un panorama amplio de estos debates emergentes en la época, que describieran la incidencia de los discursos internacionales sobre el control poblacional en Medellín. Esta búsqueda develó la manera en que las políticas internacionales y nacionales interesadas en promover la disminución del crecimiento poblacional se tradujeron en acciones concretas para la atención a mujeres. Se mostró cómo dichas políticas impulsaron la difusión de los métodos anticonceptivos modernos a través de los centros de salud municipal, dependientes de la Secretaría de Salud y Bienestar Social. Aunque el hallazgo de reportes cuantitativos de atención a mujeres se limitó solo a los centros de salud locales, ya que en el proceso de acercamiento a las fuentes no se encontraron reportes de atención similares en otras instituciones de salud, como los centros de Profamilia o la Clínica Luz Castro de Gutiérrez de atención materno-infantil, se constató que las instituciones locales desarrollaban programas de planificación familiar que pretendían ampliar la cobertura y llegar a los grupos sociales más desfavorecidos. La indagación con fuente oral permitió conocer algunas formas de agencia de las mujeres en el acceso a los métodos anticonceptivos modernos. Las entrevistas proporcionaron un panorama inicial de los procesos que se dieron en la época. Los relatos logran ilustrar algunas de las estrategias de las mujeres obreras y estudiantes para acceder y difundir los métodos anticonceptivos.
concretamente la píldora, que tal vez era el método más asequible para las mujeres de clase media y alta. Así comienza Estefanía Rivera Guzmán las conclusiones de su libro Mujeres y Anticoncepción, Discursos y Prácticas, Medellín 1965-1975, una de las novedades editoriales que trae a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y que ustedes pueden adquirir en el stand UNAL del pabellón Universidades, segundo piso. Muy invitadas e invitados a adquirir esta novedad editorial. La tercera novedad editorial que nos envía nuestro colega Daniel Pajón desde el Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la sede de Medellín es Guerra, Imperio y Violencia en la Audiencia de Santa Fe. Nuevo Reino de Granada, 1580-1620, de Luis Miguel Córdoba Ochoa. Un interesante libro que también hace parte de la colección Folios y de la colección Biblioteca de Historia Nacional. Esta es una coedición de la Academia Colombiana de la Historia y la Universidad Nacional de Colombia. Viene con un separador, vean ustedes. Y aquí en la contra nos dice: Luis Miguel Córdoba Ochoa es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y doctor en Historia de Europa, el mundo mediterráneo y su difusión atlántica de la Universidad Pablo de Olavide de España. Se desempeñó como profesor asociado del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional, sede Medellín, desde 1984 hasta su fallecimiento. Es decir, esta es una obra póstuma. Entre sus publicaciones se destacan el libro De la quietud a la felicidad, la villa de Medellín y los procuradores del Cabildo entre 1675 y 1785, publicado por el Instituto de Cultura Hispánica en 1998, y numerosos artículos de revistas y capítulos del libro publicados en Colombia y en el extranjero. Guerra, Imperio y Violencia en la Audiencia de Santa Fe, Nuevo Reino de Granada, 1580-1620, se deriva de su tesis doctoral que obtuvo la mención cum laude y se publicó por la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional, sede Medellín, y la Academia Colombiana de Historia, para exaltar el legado del profesor Córdoba a los estudios de las monarquías ibéricas. Vean ustedes, una bella edición, coedición de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y la Academia Colombiana de la Historia en las colecciones Folios de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional, sede Medellín, y en la colección Biblioteca de Historia Nacional. Este libro se divide en dos partes, cada una con varios capítulos. La primera parte titula El conocimiento como capital y la construcción del mérito, y contiene los capítulos El mérito, la identidad y el conocimiento como capital político al servicio del imperio, el capítulo 2, el conocimiento mestizo en la formación de la Audiencia de Santa Fe, el capítulo 3, el gobierno de la Audiencia de Santa Fe, y la segunda parte se titula Violencia y manipulación de los discursos sobre las guerras en la Audiencia de Santa Fe, con los capítulos La campaña para expandir la frontera minera, las guerras contra los Pijao y los Carares, la consolidación de los circuitos comerciales de Popayán y Cartagena, los cabildos y la negociación de la guerra, y la idolatría y los alzamientos generales en los solsticios. Les voy a leer ahora la contracubierta de este libro, que es un homenaje al profesor Luis Miguel Córdoba Ochoa, una publicación póstuma de su obra Guerra, Imperio y Violencia en la Audiencia de Santa Fe, Nuevo Reino de Granada, 1580-1620. Esta obra devela cómo se construyeron los conocimientos sobre la población nativa y los territorios que estaban bajo la jurisdicción de la Audiencia de Santa Fe en el Nuevo Reino de Granada durante los siglos XVI y XVII,
a partir de las informaciones presentadas por los soldados en sus relaciones de méritos, nos lleva a comprender la manera en que dichos conocimientos fueron utilizados políticamente por los cabildos de las ciudades y villas y por sus vecinos para justificar ante el Tribunal de la Audiencia y el Consejo de Indias la necesidad de permitir las campañas de conquista después de que éstas fueran prohibidas en 1549. Estas formas de representación individuales y colectivas se apoyaron en los conocimientos de los grupos nativos sobre sus territorios y dieron lugar a una etnografía mestiza que sería la base de la dominación fáctica y simbólica del Nuevo Mundo, con la que comenzó el proceso de expansión planetaria que dio inicio a la Edad Moderna. Al mismo tiempo que traza esta cartografía de los conocimientos imperiales que los peninsulares desplegaron sobre los territorios del Nuevo Reino, la obra muestra las prácticas de resistencia de los naturales mediante estrategias que reforzaban su sentido comunitario, incluso en un ambiente altamente hispanizado. Todo ello ocurrió en un contexto en el cual la monarquía hispánica se benefició de la circulación de sus oficiales y soldados entre Europa, América o Asia, al tener a su disposición los complejos conocimientos locales que le hacían llegar desde sus posesiones de ultramar. Esta pluralidad de voces también se hallaba del lado de los indios, que con la movilidad que produjo la guerra y el mestizaje, que convirtió las ciudades del Nuevo Mundo en un crisol de identidades, encontraron la resonancia que les permitió desplegar sus formas de resistencia. Muy recomendado este libro, que también pueden adquirir en la Feria del Libro de Bogotá, en el pabellón 3 de universidades, Stand UNAL, en el segundo piso de ese pabellón, titulada Guerra, Imperio y Violencia en la Audiencia de Santa Fe, Nuevo Reino de Granada, 1580-1620, del profesor Luis Miguel Córdoba Ochoa. Una obra que le rinde homenaje al autor y recupera sus valiosas aportaciones en su tesis doctoral. Y aquí también Daniel nos manda, veamos aquí, un bello afiche sobre la biblioteca digital del Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional, sede Medellín. Algunos de los títulos que están en acceso abierto son Evaluación Económica Ambiental, Aplicaciones en Valoración de Impactos y Perspectivas para el Desarrollo Sostenible, Los Poderes en la Frontera, Género, Prácticas y Representaciones en la Historia de Colombia siglos XIX y XX y Yo Libertador. Entonces, invitadas e invitados a acceder a través de este código QR a la biblioteca digital del Fondo de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional, sede Medellín, titulado Biblioteca Digital FCHE. Todo nuestro agradecimiento al equipo del Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la sede Medellín y en especial a Daniel Pajón, que nos envió 3 obras que ustedes podrán conseguir en la Feria del Libro de Bogotá, en el pabellón Universidades, segundo piso, en el stand de la UNAL.